Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Verdaderamente un gusto que nos puedan acompañar en esta sesión. Como siempre, agradeciendo la asistencia de nuestros queridos amigos y colegas de Argentina, Colombia, Ecuador, México. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en los diferentes horarios. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas los integrantes de la cuarta generación de este programa de postdoctorado que están como invitado en estas sesiones de la tercera generación, de la culminación ya de la tercera generación. Nos da muchísimo gusto poder presenciar hoy una sesión de las más importantes que podamos llegar a tener. Hablar del principio pro persona, base de los derechos humanos, base fundamental de todo aquello que defendemos en las diferentes trincheras, en materia jurisdiccional, en la academia, en la investigación, cómo poder entender este principio pro persona, principio pro homine, entender la trascendencia y los fundamentos, sobre todo de los derechos humanos, bajo este principio fundamental. Y me da mucho gusto el que en esta ocasión podamos contar con la presencia y la participación de un querido amigo, un gran jurista, académico, investigador, como lo es el doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Bienvenido, Hugo, muchas gracias por acompañarnos, un honor. Quisiera leer algunos antecedentes muy breves de el currículum de nuestro invitado de esta sesión, el doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manríquez. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, tiene maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, es doctor en Derecho por la Universidad Durango Santander. Me da mucho gusto comentarles que es egresado de la primera generación de nuestro programa de postdoctorado en Derechos Humanos, donde tuvimos el cierre académico con la Universidad de Alicante en España. Asimismo, ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad de Guanajuato, el Instituto de la Judicatura Federal, la Universidad de León, entre otras más. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales y sobre todo su experiencia ha sido como un gran servidor público, un gran ejemplo Sí, Alfredo, te de entiendo. servicio Si público supieras ahí todo lo que... en materia jurisdiccional, ya que ha tenido la oportunidad de ser dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario, ha sido juez y magistrado de circuito en varios tribunales, actualmente magistrado en retiro, y lo digo con gran orgullo, uno de los pocos hombres que han defendido el Estado de Derecho, que han defendido pues a toda costa lo que está pasando, sobre todo en nuestro país, en México, en la precaria incidencia que tenemos hoy día de esta lucha y este bloque contra los derechos humanos. Y bueno, pues ahora dedicado a la academia, a otras actividades de investigación, le cedo el uso de la voz a nuestro querido invitado y gran amigo, el doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manríquez. Gracias, Hugo, nuevamente por acompañarnos y te cedo el uso de la voz. Te escuchamos. No, pues muchísimas gracias a ti, querido amigo. Es un honor para mí verdaderamente estar con el instituto, contigo y con este gran foro, esta generación que ya me platicaste, me diste antecedentes de que hay variado grupo de profesionistas de diversas áreas del saber, del conocimiento. Bueno, pues esto a mí me motiva a platicar hoy sobre estos temas muy importantes, como tú lo señalaste, y haré el esfuerzo de hacerlo lo más sencillo, preciso y claro, como me gustaba dictar mis sentencias cuando magistrado de circuito y juez federal. Pues, Sergio, voy a compartir una presentación, si no tienes inconveniente. Voy a ver, vamos a Adelante. ver, compartir, vamos a ver. Tú me dices, Sergio, si ya la tenemos en pantalla. Listo, perfecto, gracias.
Muy bien, muy bien. Vamos a platicar entonces con todos ustedes eh, del principio pro persona. No podríamos hablar del principio pro persona si no hablamos de la perspectiva pro persona, porque el principio pro persona es un elemento de esta perspectiva pro persona. Eh, ¿Qué es lo que pretendemos al finalizar esta plática? Bueno, que entendamos aspectos esenciales del tránsito del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional y cómo se opera el derecho en cada uno de ellos. Con esto es importante para mí expresarlo para llegar al tema de la perspectiva, para que sepamos dónde estamos ubicados y cómo debemos operar el derecho constitucional en nuestros países, cómo debemos operar el derecho internacional de los derechos humanos que se ha insertado en la normativa de nuestros países a través de diferentes sistemas de recepción de acuerdo a cada uno de ellos. Y enseguida pasamos a platicar sobre la perspectiva pro persona, que es muy amplia, y dentro de esa perspectiva pro persona vamos a platicar de uno de sus elementos, uno de los más importantes elementos de esa perspectiva pro persona, que es precisamente el principio pro persona. ¿De qué nos va a servir esto a nosotros? Bueno, quiero decirles que la perspectiva es, es una guía de actuación para todos los que operamos derechos humanos. Es una guía de actuación para las autoridades, es una guía de actuación para los juzgadores, es una guía de actuación para los que defendemos derechos humanos, para los que litigamos en defensa, en vindicación de derechos humanos, es una guía de actuación para los que están en el ámbito de la salud, para los que están en el ámbito de la educación, y esta guía de actuación nos va a llevar de la mano a hacer una interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos en cada uno de nuestras áreas o en cada uno de los ámbitos de nuestro ejercicio profesional. Vamos a platicar un poco del Estado de Derecho. Luigi Ferrajoli habla del Estado premoderno, antes de la Revolución Francesa. El Estado legal con la Revolución Francesa surge ahí en 1689, y el Estado de Derecho constitucional que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué características tiene el Estado legal de derecho? Bueno, en el Estado legal de derecho había una sinonimia entre derecho y ley. No había más derecho para el Estado legal del derecho que el contenido en la ley. Todo el derecho para este Estado legal es deducido de la razón y puesto en códigos. ¿Deducido de la razón de quién? Pues de la voluntad popular que se genera a través del poder legislativo, que por otra parte es una voluntad infalible. Solo estamos obligados en este Estado de Derecho legal a hacer lo que nos manda la ley. Y por eso podemos entender que en este Estado de ley, de legal, el poder prevalente, pues es el poder legislativo. El único autorizado en el Estado de Derecho legal para dialogar con la Constitución es el poder legislativo. El poder legislativo dialogaba con la Constitución y en una ley secundaria establecía qué derechos derivaban de ella y qué obligaciones para el Estado derivaban de la Constitución. No había posibilidad de que los jueces
dialogaran directamente con la Constitución. Los jueces debían solamente aplicar el derecho que estaba en los códigos, el derecho que ese legislador racional había creado en legislaciones secundarias. El poder ejecutivo ejecutaba la ley y el poder legislativo aplicaba el poder judicial aplicaba la ley. El juez era la boca de la ley. Acuérdense con Montesquieu. El juez es un ser inanimado. Aquí, en este Estado de Derecho Legal, que surge después de la Revolución Francesa con el Código Napoleónico, el juez era la bouche de la loi, la boca de la ley, y únicamente la aplicaba mecánicamente. El jurista memorizaba el derecho para decirlo en los casos concretos. Por tanto, las materias no relacionadas con el código devenían devaluadas. En la Universidad de la Sorbona, incluso los maestros, los grandes juristas franceses, ellos decían que no enseñaban derecho, ellos enseñaban código civil. Fíjense, enseñaban código civil, no enseñaban derecho. Otra característica muy importante del Estado legal de derecho es que la moral estaba fuera de la ley. Nosotros lo aprendimos así. La mayoría de nosotros lo aprendimos así. Por lo menos en mi país, en México, los planes de estudio estaban hechos para aprender el derecho de esta forma. Y, por supuesto, operarlo de esta forma. De tal manera que si una norma seguía un proceso de creación que se establecía en la ley, esa norma era totalmente válida y vigente, con independencia que esa norma pudiera ser o no una herramienta para hacer justicia. La ley era válida porque ese legislador racional la plasmó en una norma, en una ley. Y entonces aprendimos también que la moral estaba fuera de la ley, que la moral y el derecho eran dos cosas diferentes, que no había ningún contacto entre la moral y la ley, de tal manera que una norma notoriamente injusta era ley y era derecho para el Estado legal de derecho. Y entonces esta corriente positivista pues llevaba a absurdos inimaginables, a atrocidades inimaginables, como las de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría, las teorías que auspiciaron este Estado de Derecho legal fue el positivismo decimonónico de 1800, la escuela exegética francesa, la escuela histórica alemana, en alguna primera parte, y el positivismo kelseniano o normativista. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, con los tribunales, después de la Segunda, en la posguerra, con los tribunales de Nuremberg, se rompe esta primera tesis del Estado de Derecho legal, esto es, la sinonimia entre derecho y ley, identificar a la ley con el derecho. Acuérdense ustedes que a los jerarcas, jueces, militares, empresarios del régimen nazi, se les condena por cumplir la ley, pero violentar el derecho. Un tribunal juzga a estas personas no desde la ley que han cumplido, sino desde el derecho que han incumplido. Acuérdense ustedes cuál era la teoría del caso de los jueces que fueron juzgados en estos tribunales de Nuremberg. Jueces, muchos de ellos que tenían un gran prestigio en la academia,
un gran prestigio como juzgadores, pero que finalmente se corrompieron con el régimen. Y su teoría del caso es, ¿por qué me enjuician? ¿Por qué me pretenden castigar si yo lo que único que hice fue cumplir con la Constitución alemana y con la ley? Bueno, precisamente te castigamos porque cumpliste con una ley notoriamente injusta en términos de Radbruch. Incumpliste con el derecho. Fíjense el impacto de esta ruptura entre derecho y ley, que queda hasta consagrada en la Constitución alemana de 1949. Y la Constitución alemana dice, para que nadie se vaya a confundir en el futuro, que todos los poderes quedan sujetos a la ley y al derecho. Aquí hay que entrar en un tema de filosofía del derecho, de teoría de la justicia, sin duda, de teoría del derecho para entender esta parte tan importante de esa ruptura o de esa sinonimia entre derecho y ley. Bueno, a partir de esta ruptura con los tribunales de Nuremberg, nace el Estado de Derecho constitucional moderno. ¿Qué características tiene este Estado de Derecho constitucional moderno? A la Constitución, primero, se le reconoce el carácter de fuente de derecho. La Constitución es una norma jurídica. La Constitución es la norma, es la fuente de fuentes. En el Estado de Derecho legal, las constituciones, que sí existían, por supuesto, pero eran documentos con buenas intenciones, documentos programáticos, documentos que no normativamente respondían a resolver problemas jurídicos, sino que esta Constitución realmente empezaba a operar hasta que el legislador dialogaba con ella y creaba una ley secundaria que precisaba derechos y obligaciones que ese documento lleno de buenas intenciones establecía. Pero a partir de la llegada del Estado de Derecho constitucional, la Constitución ahora sí se vuelve norma jurídica, fuente de fuentes. En constituciones, en algunas constituciones, lo dice expresamente. En la española de 1978, ahí expresamente se habla de que la Constitución es una norma jurídica. Y por consecuencia, las constituciones en el Estado de Derecho constitucional son operativas. Se rechaza la idea de que no hay normas de que hay normas constitucionales que todavía no rigen, normas programáticas, como en el Estado o como se concebía en el Estado de Derecho legal, en donde mientras el legislador no sancionara la operatividad de un precepto constitucional, pues no derivaba ningún derecho, ningún deber, ni ninguna respuesta jurídica. Ahora, en el Estado de Derecho constitucional, donde la Constitución es norma jurídica, es fuente de fuentes, todos los juristas podemos buscar respuestas jurídicas explícitas e implícitas en la norma constitucional. Ya no necesitamos que el legislador dialogue y nos baje las obligaciones y los derechos que tenemos en relación con la salud, con la alimentación, con la religión, con el libre desarrollo de la personalidad, con la libertad de expresión, con la libertad de asociación. No, ya a partir de que nace esta concepción del derecho constitucional moderno, nosotros podemos acudir directamente a dialogar con la Constitución, a ver qué derechos protege y a ver qué obligaciones hay del Estado en relación con esos
derechos. La Constitución, en el Estado de Derecho constitucional, señores y señoras, se ha cargado de moral. La moral ya no está fuera del derecho. Hay contacto, un contacto importantísimo, y esto es a lo que quiero llegar, entre la moral y el derecho. Pero no cualquier moral. Estoy hablando de una moral objetiva y racional. Estoy hablando de los derechos humanos, porque qué mayor dimensión moral que la de la persona humana. Los derechos humanos tienen una dimensión jurídica, es norma, tienen una dimensión política, está en la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, por ejemplo, pero además tiene una dimensión ética o moral. Aquí manejaré los dos términos, ética y moral, como sinónimos, aunque sabemos que estrictamente no lo son. Hay un contacto y se reconoce esta dimensión ética de los derechos humanos. Entonces, en la Constitución hay valores, principios, bienes, hay derechos humanos. Y los derechos humanos van a ser una medida positivizada de criterios de una moral racional y objetiva y universal. Entonces, al estar la moral en la Constitución, si la Constitución es la norma de normas en los sistemas de derecho constitucional moderno, esa moral se irradia, los derechos humanos se irradian a todo el sistema jurídico nacional. Fíjense ustedes la importancia de esto. Los derechos humanos le devuelven al derecho su sentido de justicia. Una norma extremadamente o notoriamente injusta no es derecho. Una norma que no tiene contacto, que no se informa de los derechos humanos, que no tiene perspectiva de derechos humanos, no es derecho. Y en este momento, a través de los tribunales constitucionales que surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con una visión diferente a la kelseniana, ya con una posibilidad material y sustantiva de analizar las normas, pues las podemos en control concentrado, es decir, los que hacen los jueces especializados que establece la propia Constitución, que deben hacer este control de constitucional de una norma. Si la analizan y ven que no tiene contacto o no respeta derechos humanos, pues la expulsábamos del orden jurídico o se expulsa en control concentrado del orden jurídico nacional. En México, a través de los jueces federales. Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito, magistrados de circuito. O bien, a raíz del caso Radilla, del expediente Varios 912 de la Corte, donde se analiza cómo debía cumplir México con esa sentencia, pues surge el control difuso de constitucionalidad de las normas, en el que cualquier autoridad jurisdiccional en el país puede inaplicar una norma que sea inconvencional, una norma que vaya en contra de los derechos humanos, una norma notoriamente injusta. Fíjense ustedes cómo en el Estado de Derecho constitucional los derechos humanos le dan sentido, le devuelven al derecho el sentido de justicia. El Estado constitucional de derecho, pues sin duda impacta en el derecho de los países. Aquí en mi país llegó hasta una reforma de 2011, de junio de 2011, al artículo primero constitucional.
nosotros operábamos básicamente el derecho en México influenciados por el derecho, por el Estado de Derecho legal, al grado de que había juicios donde decíamos, venía una persona a buscar la tutela a su derecho de medio ambiente sano, y los jueces les respondíamos que ese era un derecho programático establecido en la Constitución, y que hasta que el legislador no dialogara con la Constitución y hiciera una legislación secundaria donde precisara los derechos y obligaciones que derivaban del derecho al medio ambiente sano, pues no podíamos nosotros protegerlo. Fíjense los absurdos. Esto cambia sin duda en 2011, cuando viene una revolución para el país en ese sentido, donde cambiamos las estructuras mentales de educación que teníamos o que veníamos construyendo desde décadas, basadas en el positivismo jurídico o normativista, pues valga decir exacerbado. Y bueno, pues impacta también en el tipo de Estado y impacta en el perfil de juristas que se requiere para operar con ese derecho en ese Estado. Eso tuvimos que reaprender cómo operar el derecho internacional de los derechos humanos que había sido o que se ha constitucionalizado en México. Esto, quien tenga interés de ampliarlo, hay un libro de Rodolfo Luis Vigo que se llama Constitucionalización y Judicialización del Derecho, del Estado Legal al Estado de Derecho Constitucional, la editorial Porrúa en México. Les voy a pasar esta presentación, no hay problema en el tema de que lo apunten. Entonces, fíjense cómo en el 2011 en México se constitucionaliza el derecho internacional de los derechos humanos. Y en su artículo primero dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De ahí la importancia de esta clase. Si queremos aprender a interpretar y aplicar normas de derechos humanos, normas de tratados, normas de convenciones, interpretaciones de la Corte, jurisprudencia de la Corte Interamericana, observaciones generales, pronunciamientos de los organismos no convencionales o convencionales de ONU, bueno, pues es necesario conocer la perspectiva pro persona y dentro de ella precisamente principio pro persona. Entonces, la siguiente idea que quiero dejar aquí clara es que el derecho internacional es constitución. Todavía hay confusiones. Incluso, no sé si vaya a ser de todos los ministros de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen muy poca experiencia y realmente poca expertise en el manejo del derecho internacional de los derechos humanos, si vayan a comprender esto. Porque algunos de ellos que ya integran han expresado en anteriores ocasiones que la Constitución, los derechos de origen doméstico, tienen primacía sobre los derechos derivados de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ignoran el principio por persona, ignoran la perspectiva pro persona.
dándole un manejo al derecho internacional de los derechos humanos diferenciado de la Constitución, cuando es claro el artículo primero constitucional mexicano en el sentido de que el derecho internacional de derechos humanos es Constitución y por tanto debe operarse en ese sentido el principio pro persona. Vamos ahora sí a la perspectiva pro persona, ya que entendimos el paso del derecho legal al derecho constitucional, al Estado de Derecho constitucional, del Estado legal al Estado de Derecho constitucional, el impacto que tuvo el Estado de Derecho constitucional al identificar esa conexión entre los derechos humanos y el derecho. Una condición necesaria, señoras y señores, no es una condición contingente, es una condición necesaria para que una norma sea justa, para que una decisión jurisdiccional o una decisión en cualquier ámbito de gobierno sea justa. Bueno, ¿qué es la perspectiva? Acuérdense, la perspectiva es más amplia, tiene diversos elementos y uno de ellos es el principio pro persona. Al final trataré el principio pro persona, trataré de explicar elementos previos. Acuérdense que esto es una guía para la interpretación y la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos que nos sirve para todo, que le sirve a las autoridades, nos sirve a los defensores de derechos humanos, a los litigantes, nos sirve a los que estamos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque los derechos humanos nacen y surgen de la dignidad del hombre, nacen y surgen de la dignidad de la persona humana, en términos incluyentes. Bueno, entonces la perspectiva pro persona es un método de interpretación. En la interpretación se le conoce en la ciencia jurídica como hermenéutica jurídica o interpretación jurídica, es el nombre técnico a la interpretación. Y nace perspectiva pro persona, este método de interpretación, pues a partir de que nacen las normas del derecho internacional de la persona humana, nacen de la producción de los órganos internacionales de derechos humanos, de todo el cuerpo de leyes y normas y pronunciamientos de los organismos de derecho internacional, opiniones consultivas, convenciones, declaración de principios, sentencias de la Corte Interamericana, opiniones consultivas, etcétera. Podemos defender y debemos defender derechos humanos y debemos garantizar derechos humanos y debemos cuidar derechos humanos, proteger, garantizar, etcétera, acudiendo sin duda a estas fuentes. Bueno, pues estas fuentes nos proporcionan ese material extraordinario para defender derechos humanos de cualquier tipo y en cualquier área. Pues es un método de trabajo, sí, para cumplir el rol que nos toca en el rol que vivimos: gobernanza, políticas públicas, salud, educación, vindicación o defensa de los derechos humanos, etcétera. Se compone de distintos elementos, como les comentaba, pero antes, siempre esta perspectiva pro persona hay que ubicarla como dentro de un dinamismo de los derechos humanos. Es decir, siempre que tenemos esta perspectiva pro persona, nosotros vamos a atender a que existe una evolución
a partir de los elementos que ya tenemos, una evolución de los derechos humanos a partir de elementos que ya tenemos. Cuando un derecho humano no está expresamente derivado o previsto en la norma de derecho internacional, pues derivamos ese derecho de otras normas. Por ejemplo, el derecho a la verdad no lo van a encontrar en la Convención Americana, en el Pacto de San José. Este derecho a la verdad, la Corte Interamericana lo deriva de la interpretación del artículo 1, 8 y 25 de la Convención. La Asamblea General de la ONU, esto es en el sistema regional, con la Corte Interamericana. En el sistema universal, la Asamblea General de Naciones Unidas, con esta perspectiva, con esta perspectiva pro persona, adopta la Convención sobre los Derechos de todas las Personas en contra de la desaparición forzada y regula el derecho a la verdad como un derecho autónomo, no nada más ya derivado de esta Convención de Derechos de todas las Personas contra la desaparición forzada, sino ya como un derecho humano autónomo. Esto es a lo que me refiero con este dinamismo de los derechos humanos que siempre lo debemos advertir en la perspectiva pro persona. Siempre que hablemos de perspectiva pro persona, siempre que hablemos de esta guía para interpretar y aplicar normas de derechos humanos, tenemos que tener en cuenta el dinamismo de los mismos. Bueno, ahora sí, ¿qué elementos tiene esta perspectiva pro persona? Que uno de ellos es el principio pro persona, pero lo vamos a dejar al final. Bueno, tiene un elemento teleológico. Siempre que tengamos nosotros que interpretar y aplicar derechos humanos, tenemos que pensar en este elemento teleológico. El instrumento internacional se debe interpretar de acuerdo a su objeto y fin. Esto es muy importante. Nunca de manera contraria a su objeto y fin. Se cumple con el objeto y fin del instrumento internacional, se cumple con la norma de derecho internacional, se cumple con la defensa, protección, garantía de los derechos humanos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el Estado en los litigios, los estados, se defienden mucho diciendo que en el artículo 31 de la Convención de Viena hay una regla general de interpretación de los tratados y que dice que siempre deberá interpretarse de buena fe, ahorita vamos a platicar qué es eso, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esto. Entonces, los estados en sus excepciones preliminares, cuando hay un caso de derechos humanos, ya sea en alguna corte, contenciosos, o por ejemplo en el Comité de Derechos Humanos, ustedes saben que hay reclamos individuales, los jueces mexicanos, las personas juzgadoras mexicanas, tenemos ahorita una acción ante el Comité de Derechos Humanos, donde ya se emplazó al Estado mexicano y están en tema de admisibilidad. Porque tenemos ahí una cuestión importante de si agotamos, porque como es un procedimiento de convención, del tratado de sistema universal de tratados del Comité de Derechos Humanos, hay que agotar recursos. Bueno, nuestro argumento es que en México no hay recursos contra una reforma constitucional que nos cesó a todos los jueces del país y que fueron insaculados y fueron votados por elección popular. Y bueno, pues la misma Constitución, el constituyente reformador estableció que contra una reforma no hay defensa, no cabe el juicio de amparo, una reforma constitucional. De ahí que, pues, sería exigir, y esto es principio sí es principio pro persona en normas adjetivas, exigir que se agote un formalismo que es imposible, pues sería desproteger derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, porque sería imposible,
Sí, tenemos promovidos juicios de amparo, pero ya sabemos lo que va a pasar con ellos, lo que está pasando. Van a sobreseerlos porque el amparo es improcedente contra una reforma constitucional, con independencia de que esto sea correcto o no, a mi juicio, no. Pero bueno, entonces, ojo aquí, los que se dediquen a la defensa de los derechos humanos o lo que estén en el ámbito de gobierno, generalmente dicen, es que debes interpretarse en el sentido corriente del término, la interpretación literal, por seguridad jurídica del Estado. Bueno, pero es que acaba de leer el artículo 31 de la Convención, que dice que, y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado, de la norma, de tal manera que si el sentido corriente del texto que se le atribuye es contrario al objeto y fin del tratado, sería una barbaridad que se aplicara en ese sentido. Entonces, a lo que se le debe dar prioridad aquí en esta guía de interpretación y aplicación es al objeto y fin del tratado. Si el texto, el sentido corriente del texto es de acorde con el objeto y fin, no hay problema. Pero ha habido casos en que los estados dicen, así se debe interpretar. Pero esa interpretación, ese sentido corriente de la interpretación que señalan, va en contra del objeto y fin. Y entonces sí, no se vale. No es correcto. Bueno, una cuestión muy importante es la siguiente. En el momento en que estamos analizando una norma de derecho internacional, un caso, resolviendo alguna cuestión de derecho internacional de derechos humanos, la interpretación debemos hacerla al momento de la aplicación, porque acuérdense que las normas de derecho internacional son instrumentos vivos. Es decir, cuando aplicamos una norma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, no lo hacemos en su significado que tenía hace más de 75 años, que nació. Lo hacemos de acuerdo a la actualidad. Lo hacemos en atención a su objeto y fin, al objeto y fin de esa norma. Ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al hablar del principio de no discriminación, no se consideraba al colectivo LGBTI dentro de este principio de no discriminación. Sin embargo, si tomamos en cuenta el objeto y fin del principio de no discriminación, por supuesto que el colectivo LGBTI está incluido en la protección de este principio de no discriminación. Y en ese sentido, debemos interpretar una norma para aplicarla. Y debemos interpretarla al momento de la aplicación, porque si nos vamos al momento en que surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no tomamos en cuenta el objeto y fin y esta dinámica de los derechos humanos, vamos a cometer una barbaridad, porque excluiríamos al colectivo, a este colectivo, por ejemplo, en la protección de la no discriminación. Bueno, importante entonces el elemento teleológico de la perspectiva pro persona. Hay que tener en cuenta el objeto y fin del instrumento en el momento de interpretarlo y aplicarlo. También rige para las normas procesales, ya les comenté, las normas procesales deben interpretarse por los órganos de manera que se garanticen derechos humanos. No cabe acudir a formalismos para negar derechos. Sería una atrocidad, verdaderamente una atrocidad, un despropósito de un órgano internacional, por ejemplo, que le dijera a los jueces mexicanos, tú no agotaste la definitividad, que es un requisito para venir a la convención, al Comité de Derechos Humanos hacer reclamos de violación a derechos humanos. Lo mismo también en la Corte Interamericana, tenemos, pero acuérdense que se acude primero se acude previamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto el día 11 estaré por allá en Honduras en la audiencia temática
¿Mm? En Guatemala, perdón, en Guatemala, en la audiencia temática, las audiencias temáticas que tendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente tratando el tema de los jueces mexicanos. Entonces, también sería un despropósito que un organismo cualquiera, en este caso la Comisión Interamericana, o después, si pasara el asunto a la Corte Interamericana, dijera, no agotaron recurso en sede nacional. No es procedente esta demanda en la vía internacional. Entonces, ojo, también opera este principio para normas procesales. No cabe acudir a formalismos para negar derechos. El siguiente principio es el principio de buena fe. Siempre cuando interpretamos y aplicamos normas de derechos humanos en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito de la gobernanza, bueno, el principio de buena fe tenemos que tenerlo en consideración y se actúa de buena fe cuando cumplimos con las normas de un tratado, con lo que establecen los tratados y convenciones y demás instrumentos internacionales que los estados firmaron y en el caso de México ratificamos por el Senado de la República. Y cumplimos también con las resoluciones de los organismos internacionales. Ahorita tenemos, bueno, pues una problemática muy seria con cumplimiento de las sentencias internacionales con motivo de esta reforma y de algunas reformas a la Constitución que en lugar de dar cumplimiento, por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa, en lugar de eliminarla, porque es inconvencional, y así se pronunció ya en 2 casos contra México, la Corte Interamericana, ampliaron el constituyente permanente, el catálogo de delitos que se siguen con prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, pues el Estado mexicano está rompiendo con este principio de buena fe, sin duda. El principio de efecto útil. Cuando nosotros interpretamos y aplicamos normas de derechos humanos, tenemos que ir al principio del efecto útil. Tiene que ver con el efecto apropiado de una decisión. Si yo tomo una decisión en cualquier ámbito de los derechos humanos, esa decisión debe garantizar y optimizar y eficientar el derecho humano. Es decir, el debido efecto de una garantía. Las medidas que se tomen para eficientar, para garantizar, para proteger el derecho a la salud, deben tener un efecto útil. Y el efecto útil se da por la evaluación del resultado. Si yo voy a determinar una política pública en materia de salud, como en el COVID, por ejemplo, pues yo tengo que ver que esa política pública, que esa decisión del Estado tenga un efecto útil en la garantía al derecho a la salud. Por ejemplo, si nos dijeron, basta con tener una estampita que diga detente y con la fuerza moral del presidente de la República para detener y para protegernos de esta pandemia que tuvimos hace algunos años. Pues no, ¿verdad? Y les dice, no es necesario que uses cubrebocas, no es indispensable. Bueno, todas estas decisiones impactan el derecho a la salud. Yo lo que primero tengo que pensar, a ver, ¿esta decisión tiene un efecto útil apropiado para proteger y garantizar el derecho a la salud? Pues no lo tuvo. Es que es hasta de sentido común. No es posible. Y entonces, pues estamos mal. Estamos violando derechos humanos si no tenemos en cuenta este principio de efecto útil. Estamos violentando y afectando a la dignidad humana.
Y así, en cualquier decisión que se tome, hay que ver si nuestra decisión realmente va a tener un efecto apropiado de garantía y protección a los derechos fundamentales. Creo que con este ejemplo, pues es muy claro el que no hubo ese efecto útil, que no hubo buena fe y que no hubo, se respetó la teleología de los tratados de la Convención Americana del respeto al derecho a la salud. La fertilización cruzada como elemento de la perspectiva pro persona. ¿Qué es la fertilización cruzada? Bueno, hay múltiples órganos internacionales, por lo tanto puede haber diferentes abordajes de cada uno de los derechos que se establecen en los sistemas. Los órganos de derechos humanos deben interactuar y retroalimentarse con esta perspectiva pro persona entre ellos. Deben los órganos estar abiertos a abordajes más garantizadores. Si el sistema universal garantiza más ampliamente los derechos de las personas o restringe menos derechos de las personas, que no todos los derechos son absolutos, hay algunos que tienen restricciones, ustedes lo saben. Bueno, si el sistema universal garantiza más o restringe menos, bueno, pues aplico la norma de sistema universal. Ah, pero que la norma de sistema regional y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana protege más que la universal, restringe menos. Bueno, pues aplico la de el derecho internacional regional. Fíjense ustedes que el Comité de Derechos Humanos de ONU, todo esto deriva de la tesis doctoral que les estoy platicando de la perspectiva pro persona de Fabián Salvioli, argentino, de la Universidad de La Plata, un gran amigo y profesor, ya en muchas ocasiones eh, eh, que he tenido y que pues sin duda ha influenciado también mi formación como defensor de derechos humanos. Este fue su tema de tesis doctoral de Fabián. Y bueno, para que sepan, por ahí les pongo que esto es una construcción de él, de que le llevó varias décadas, según comenta, este, hacer esta preparación de su tesis doctoral. Bueno, entonces, él comenta, Fabián comenta que él fue presidente del Comité de Derechos Humanos de ONU, Fabián. Y Fabián comenta que este comité se creó al final de los 70, pero que hasta 1912 o 13 nunca había tenido el comité contacto con la Corte Interamericana. Jamás había tenido contacto con la Corte Interamericana. Fue hasta la década de 15, 16 por ahí que hubo una reunión, hubo intercambio, hubo dialéctica entre los dos sistemas. Entonces es muy importante que nosotros veamos precisamente entre uno y otros órganos y que en un momento determinado, si defendemos derecho, exijamos que el mejor abordaje de protección o de menor restricción es el que se aplique, con independencia si son de sistema universal o con independencia si son de sistema regional. Y los órganos deben estar abiertos a eso. Los órganos sería también un despropósito que dijeran y se pusieran en una situación de egos y dijeran, no, porque el sistema universal es el sistema universal y es mejor que el sistema regional y yo aplico lo que interpreté aquí en las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo. No, bueno, si el Comité de Derechos Humanos advierte que la Corte Interamericana tiene un desarrollo más amplio, un abordaje mejor en la protección y garantía de derechos humanos, pues aplica esas interpretaciones y esos abordajes. Esta fertilización cruzada aplica siempre con progresividad. Nunca vamos a ver una fertilización cruzada para ir hacia atrás en la interpretación de las normas de derechos humanos. Siempre tenemos que tener en cuenta el principio de progresividad.
Otro elemento de esta perspectiva pro persona y que tenemos que tener en cuenta en esta guía cuando tengamos un caso, cuando queramos analizar de acuerdo a nuestra área, si respetamos o no respetamos derechos humanos, en el área de la salud, de educación, la gobernanza, lo que sea, que trabajemos, debemos tener en cuenta que hay un principio también en estos elementos de perspectiva pro persona de indivisibilidad e interdependencia. El examen de una violación de derechos humanos, sobre todo para los jueces, debe verse y realizarse íntegramente, y para los defensores de derechos humanos. Tienen que ver todo el efecto que tuvo una violación en todos los demás derechos humanos, porque los derechos humanos no se dividen y son interdependientes uno del otro. No hay un derecho humano que valga más que otro. La afectación de derechos por esa interdependencia e indivisibilidad afecta a muchos más. Si hay una persona que se le afectó su derecho a la alimentación, pues sin duda va a afectar a su derecho a la educación. Y si se afectó su derecho a la educación, se le va a afectar el derecho a su ejercicio de derechos políticos. Y así vamos nosotros viendo cómo hay una interdependencia e indivisibilidad. Bueno, pero ¿para qué esto? Bueno, porque en esta perspectiva pro persona, nosotros vamos a solicitar como defensores de derechos humanos una reparación integral. O los jueces o los organismos de derechos humanos tienen que determinar una reparación o tienen que condenar una reparación integral. Sí, fue una violación directa al derecho a la salud, pero ahí, dado la interdependencia, se afectó el derecho a la alimentación, se afectó el derecho a la educación, se afectó el derecho al ejercicio de los derechos políticos, etcétera. Aquella es académica, aquella distinción de los derechos humanos de generación, divididos en generación. Lo cierto es que todos son interdependientes. Se afecta un derecho civil y político, se afecta un derecho económico, social y cultural. Realmente no hay ahí reglas, más que la regla de indivisibilidad e interdependencia, muy importante para reparar y exigir reparación integrales a los derechos humanos. Principio de no discriminación. También cuando nosotros seguimos esta guía de interpretación y aplicación de los derechos humanos, tenemos que estar muy atentos a la discriminación, porque la discriminación es la base de violación de los demás derechos humanos. Estas normas buscan asegurar que todas las personas sean tratadas respetando su dignidad, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades. Pues cuando nosotros estemos interpretando y aplicando derechos humanos, debemos tener muy en cuenta este principio. Dice Fabián que si hubiera una crisis y que debiera perdurar un solo derecho, él estaría por este derecho a la no discriminación. Principio de desarrollo progresivo. Vamos, está muy claro. Si se crea un estándar internacional de protección y garantía de derechos humanos, no se puede ir para atrás. Si tú garantizas la salud, el medio ambiente, la alimentación, la educación y tienes ya un estándar de protección, no puedes ir para atrás. No regresividad de los derechos humanos. Todo lo que quieras para adelante. Nada, absolutamente nada para atrás. Como fuimos con la reforma constitucional, la reforma judicial, fuimos para atrás, dimos para atrás en contra de estándares de independencia judicial muy importantes que teníamos en el país, en la judicatura federal. Si hay retroceso, se violan derechos. Entonces, no podrías tú aplicar una norma interpretándola regresivamente. No podrías tomar tú una decisión en tu campo de educación o de salud si aplicas una norma fuera de los estándares internacionales o de los que tu propio país ya puso.
y ahora dicen, no, pues no, no me gusta, voy para atrás. No, no es posible en el derecho internacional de los derechos humanos que ha sido constitucionalizado. Y en donde los países donde no esté constitucionalizado, bueno, pues se suscribió el tratado, y ese tratado se introdujo al orden jurídico de la nación y ese tratado debe cumplirse de buena fe. No hay excusas, no hay excusas como las absurdas que en ocasiones hemos escuchado aquí también en el país. Lo pongo porque ha sido ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de derechos humanos México en los últimos años. Es decir, porque se afecta la soberanía del país. No atiendo a las normas de origen internacional, se afecta la soberanía del país. Qué absurdo. Si el tratado es constitución, si tú lo suscribiste y lo firmaste en uso y ejercicio de tu soberanía. Y este principio de buena fe debes aplicarlo. Cumple el tratado, cumple las decisiones de los órganos internacionales a las que te está sujeto, a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ya te condenó, cúmplelo de buena fe. Postulados particulares de la perspectiva pro persona como elemento número 8 y penúltimo es muy importante. Hay que hacer siempre el análisis de las normas de derechos humanos con un enfoque diferenciado de acuerdo al caso que se analiza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tengo un tema de derecho de las mujeres, tengo que acudir a la perspectiva de género. Si tengo un caso de infancias, de niños, niñas y adolescentes, bueno, pues tengo que acudir al principio del interés superior del menor. Si tengo un caso de pueblos indígenas, pues tengo que acudir a la perspectiva de multiculturalidad. No nada más al derecho de las mujeres, sino a la perspectiva de género que potencia esos derechos. No solamente a los derechos de los niños, sino al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando interpretemos y apliquemos normas de derechos humanos. Si no, nuestra interpretación o nuestra aplicación va a violentar derechos humanos en lugar de protegerlos y garantizarlos. Bueno, ahora sí, el principio pro persona, que es el elemento más importante de esta perspectiva pro persona, deriva de lo previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en México, como vimos, se reconoce expresamente en el artículo 1 de la Constitución. Nos dice Mónica Pinto que es un criterio hermenéutico o de interpretación que informa a todo el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no se concibe ni se opera sin un principio pro persona. En virtud de cuál, dice Mónica Pinto, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, derechos humanos protegidos. E inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones. Si hay restricciones, pues las restringo lo menos posible. Veo que esa restricción sea lo menos posible gravosa para el derecho humano. Plácido Alex Plácido señala que el principio por persona puede ser entendido de dos maneras, y fíjense que están muy conectadas. En el primer caso consiste en privilegiar la norma más favorable al ser humano, con independencia de su jerarquía o de si está contenida en una norma interna o internacional. Es decir, vamos a aplicar la interpretación más favorable a la persona.
No importa que sea una interpretación de un tratado de sistema universal o de un tratado de sistema interamericano. A lo que tenemos que dirigirnos para respetar el principio por persona es a la amplitud protectora de la norma. ¿Cuál es más protectora? ¿Cuál se ha interpretado con un ámbito de protección mayor? Y si tengo varias normas de derechos humanos, pues aplico la que proteja más a la persona humana o la que le restrinja menos derechos, con independencia del sistema que sea, con independencia del organismo que lo sustente, con independencia si la norma más protectora es de origen doméstico. Bueno, puede ser que la Suprema Corte, en una interpretación, potencie algún derecho humano en este principio de progresividad y tenga y le dé un mayor alcance protector que la norma de derecho universal, de sistema universal, o que la norma de sistema regional o interamericano. Bueno, pues esa aplico. O la menos restrictiva, esa aplico. La Corte Interamericana, ¿qué ha dicho respecto de este principio? Dice, si en una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho, interpretando el artículo de la Convención Americana, que la propia Convención dice, bueno, yo no me cierro a que si hay otras interpretaciones más favorables en otras convenciones o en otros sistemas, se apliquen. Prevalezca aquella que más favorece a la persona humana. Si la propia convención, dice la Corte, establece que sus regulaciones no tienen efectos restrictivos sobre otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes de otros tratados, ¿no? Si en un tratado de sistema universal hay restricciones sobre un derecho, pero en la Convención Americana no, bueno, se aplica la Convención Americana y no nos traemos el tratado del sistema universal para aplicar restricciones a ese derecho humano. En síntesis, el principio pro persona, que es parte de la perspectiva pro persona, parte muy importante, si no es que la más importante, informa a todo el derecho internacional de la persona humana y se informa al derecho internacional de la persona humana, pues sin duda informa a todo el orden jurídico de un país que lo obligue esas convenciones o esos instrumentos de derechos humanos. Esos países que hayan introducido de diferentes formas a su orden jurídico nacional el derecho internacional de los derechos humanos. No hay más. Principio pro persona. Ordena acudir a la norma más amplia sin importar su origen nacional o internacional. Si la norma de derecho nacional es más protectora que la internacional, esa aplico. Si es menos restrictiva que la internacional, esa aplico. O a la inversa. O jerarquía, no hay jerarquía, los derechos humanos no tienen jerarquías, todos valen lo mismo. Aunque haya una norma de mayor jerarquía, si hay una norma de menor jerarquía y protege más un derecho humano, es menos restrictiva, esa norma aplico, no hay más. Y con eso voy a proteger y garantizar derechos humanos. De otra manera, estoy afectando a la dignidad humana. Ordena acudir a la menos restrictiva cuando hay que establecer restricciones al ejercicio de un derecho o hacer una interpretación. Hay dos normas, aplico la que tiene menos restricciones. Hay una sola norma, trato de dar el contenido que restrinja menos el derecho humano. Les voy a poner algunos ejemplos, muy rápidos. Ejemplo para extender un derecho en este principio pro persona. Ustedes conocen el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. El problema es que Karen Atala, jueza y madre, le quitaron la custodia de sus hijas. Entre los argumentos usados en los tribunales internos de Chile era aparecía su orientación sexual. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Tomó la regla de leer los derechos en la forma más protectora, principio pro persona, y concluyó que la prohibición de discriminación de la Convención
de igualdad y no discriminación también cubre a la orientación sexual, aunque esa palabra no esté escrita tal cual en el listado de motivos, es decir, estiró la protección del principio de igualdad y no discriminación, de la norma que protege la igualdad y no discriminación, para abarcar una realidad que existe y evitar que el Estado se escudara en una lectura argumentando precisamente ese artículo 31 de la Convención de Viena de una interpretación literal. Aquí la Corte dice no, aunque literalmente, si ustedes ven, aquí les puse el artículo primero, no van a encontrar la orientación sexual. Dice, obligación de respetar los derechos, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí en cualquier otra condición social, la Corte Interamericana estira la protección e introduce la orientación sexual para señalar que está dentro de las normas de igualdad y no discriminación. Este es un ejemplo de aplicación del principio pro persona para extender la protección de una norma de derecho internacional. Ejemplo de una interpretación menos restrictiva, el caso de López Lón y otros en Honduras. En el contexto del golpe de Estado en Honduras, en 2009, un grupo de jueces estuvieron manifestándose y ejerciendo acciones públicas en contra de este golpe de Estado y de la ruptura del orden constitucional, pedían la restauración del Estado de Derecho. ¿Qué pasó? Pues se les instruyeron procedimientos administrativos, se les cesaron y, bueno, este caso llegó hasta la Corte Interamericana. La Corte dice, bueno, la libertad de reunión del artículo 15 de la Convención Americana, la regla, limitarla es una excepción porque ya sabemos que hay límites a la libertad de reunión y cuando el Estado limita, dice, debe hacerlo en la forma menos restrictiva posible. Siempre las limitaciones al ejercicio de un derecho humano deben hacerse en la forma menos restrictiva posible. En el caso, por la función que desempeñaban las víctimas, estos jueces, pues había una restricción razonable y proporcional de no participar en cuestiones o manifestaciones políticas, en principio. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser independientes de posturas, entre otras ideológicas o políticas. Pero esta facultad pues debe interpretarse y no impedir en todos los casos participar a los jueces en estas discusiones políticas. Aquí hay situaciones, dijo la Corte Interamericana, donde un juez como ciudadano, parte de la sociedad, considera que tiene un deber moral de expresarse, como lo hicimos los jueces mexicanos en las manifestaciones. Va a salir un documental pronto de esa actividad que tuvimos en defensa de la independencia judicial y se va a proyectar por primera vez allá en Guatemala en algún evento que tendremos al respecto. Tal vez la relatora internacional de independencia lo presente. Bueno, entonces dice, bueno, pueden considerar que tiene un deber moral de expresarse en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, pues no son aplicables las normas que ordinariamente le restringen esta posibilidad de reunirse y de manifestarse a los jueces, porque están defendiendo la democracia, están defendiendo la protección y garantía de derechos humanos. Un Estado que no es democrático o un Estado que no garantiza y protege derechos humanos, no hay democrático. Puede haber una democracia formal porque votaron, pero no hay una democracia sustancial porque no hay respeto ni protección a los derechos humanos. El centro de la actividad de todo Estado democrático
es la protección y garantía de los derechos humanos. No nos confundamos, no hay más. Es la persona humana. La persona humana no es un medio, es un fin. Entonces, acuérdense que los derechos humanos vinieron a darle al derecho un sentido de justicia. Y hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que garantizarlos y hay que cuidar que no vayamos para atrás. Yo me termino mi plática con esta impresionante declaración, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que no ha habido ni habrá alguna declaración ya similar. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Muchas gracias, Sergio. Estoy a la orden. No, al contrario, Hugo, muchísimas gracias. Una lección magistral, verdaderamente, la que hemos tenido hoy. Yo les invito a todos los que estamos presentes que la tengamos de consulta, como material de consulta para los trabajos intelectuales que vamos a llevar a cabo de investigación, de defensa. Es oro molido lo que tú nos diste, sobre todo por la experiencia que has tenido práctica en la impartición de justicia. Sé que eres uno de los grandes defensores que ha llegado a instancias internacionales por el tema de la independencia judicial en México, un tema que nos lastimó a todos en el Estado mexicano y que muy valientemente y sobre todo con argumentos de esta gran intelectualidad han llegado a instancias internacionales, a la comisión y bueno, esperemos el eco correspondiente para que se pueda resolver ante la Corte Interamericana. Pues yo creo que de lo que nos acabas de mencionar se debe de acudir a un trabajo intelectual debidamente argumentado e interpretado para la protección de los derechos humanos. Todavía mucha gente sigue pensando que los derechos humanos, pues es la aplicación de la ley, que los derechos humanos, como lo decías, el Estado legal, ¿no? Este principio de legalidad que pues nos hizo trabajar muchos años con una mentalidad del respeto irrestricto a la norma jurídica, ha quedado atrás con un trabajo verdaderamente de intelectualidad, un trabajo de argumentos, donde podemos defender hasta donde tengamos que llegar por la dignidad humana, por la no discriminación, y eso no nos va a dar una ley, una norma o un tribunal. Es el trabajo que cada uno de nosotros, y como bien te comentaba, me da mucho gusto que de aquí sea un semillero porque hay juristas, investigadores, académicos, médicos, expertos en bioética, psicólogos, mediadores, en fin, un grupo de una gran multidisciplinariedad que nos va a permitir abrir los ojos para saber qué más tenemos que conocer para defender estos derechos humanos y trabajar en fortalecer la justicia, la dignidad humana, en fin, verdaderamente una lección magistral. Muchas gracias, Hugo. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puede habilitar su micrófono en este momento. Si alguien quisiera dialogar con el doctor unos minutos, le escuchamos. Muy buenas noches, les habla Jorge Antonio Rico Barinas de Colombia. Muy gratificante y pues cuando habló del juicio de Nuremberg recordé yo a un cura colombiano que llamó Camilo Torres, que decía que la justicia es el complemento, la ley es el complemento de la justicia y el día que la ley se vaya en contra de la justicia, me iré a favor de la justicia aún en contra de la ley, porque pues realmente hay leyes que no son justas y hay muchas veces se cometen muchas injusticias a nombre de la ley. Muchas gracias. Gracias, gracias Antonio. Efectivamente, yo creo que hay Gracias, Antonio. muchos casos de que la ley es injusta y se requiere un análisis muy importante de esta visión de derechos humanos. Eh, ¿Alguien más que quisiera hacer alguna reflexión? Recomendarles una película, Sergio, Juicios de Nuremberg, Juicios de Nuremberg. Hay varias, pero en donde se juzga a los jueces del régimen nazi
Déjame ver, Stephen Kramer creo que es el director, así se llama, Los Juicios de Nuremberg. Búsquenla, está en YouTube, está gratuita, es en blanco y negro, y precisamente ahí van a ver cuál fue la teoría del caso de estos jueces, ¿no? Pues yo cumplí con la Constitución y la ley, ¿por qué me estás procesando y condenando? Gracias, Sergio. Al contrario, muchas gracias. Doctor Hurtado y luego el doctor Rico. Adelante, doctor Hurtado. Muy buenas noches. Pues una felicitación al doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manríquez. Efectivamente, es una exposición magistral. Estoy muy dichoso por participar en esta participación del doctor. Y yo pienso que toda esta presentación, todas las cuestiones teóricas, las precisiones conceptuales, están perfectamente bien presentadas, muy correctamente interpretadas. Pero yo aún en materia, ahora en el postdoctorado en Derechos Humanos y que estamos por culminar la tercera generación, le preguntaría al doctor Hugo Alejandro, en fenómenos actuales como la actuación del dictador Donald Trump, ¿qué hace la ONU, aparte de ser florero internacional? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué no hay normas internacionales para frenar un déspota de esa naturaleza que va y se violentamente y sin respetar ninguna norma de nada, secuestra a un presidente constitucional de un país y en tales y cuales lanchas ya ha matado a más de 100 personas y para poder traer ese presidente mató a otras 100 y puede hacer lo que le venga en gana porque es el emperador del mundo, porque sigue creyendo que se encuentra en el siglo XVIII, en la época del colonialismo? ¿Quién demonios va a frenar a un déspota de esa naturaleza ante tal discurso de los derechos humanos? Se me hace a mí una contradicción o unas contradicciones, unas incoherencias con tanta teoría, con tantos conceptos, con tantos conocimientos, y nadie puede frenar a un emperador mundial. ¿Qué vamos a hacer, señor doctor? Con todo respeto. Bueno, es una extraordinaria pregunta y mucha gente que que creemos y que valoramos lo hermoso de los derechos humanos, nos estamos reflexionando. Mire, yo creo que no es culpa del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos está estructurado así. La norma es pacta sunt servanda, Sí. buena fe. Y entonces, su respeto, como ya lo dijimos, pues depende de los estados. Aquí hay un punto importante de quiebre donde un estado de los más poderosos del mundo viola o violenta normas de derecho internacional. Yo creo que aquí quien falló fueron los estados, porque no lo detuvieron, porque además está la arquitectura, por ejemplo, la influencia en el Consejo de Seguridad, pues la tiene Estados Unidos, China, Rusia, y bloquean, porque así está la normativa, bloquean las decisiones para parar a un dictador o a un populista o a un autócrata. Si usted advierte
de los organismos internacionales. Los organismos internacionales, la propia Corte Interamericana ha hecho mucho por la región, por los derechos humanos de la región. Los organismos, los órganos del derecho de regionales y de ONU tienen infinidad de recomendaciones, pero el derecho internacional de los derechos humanos es de buena fe. Y en ese sentido, habrá que pensar, doctor Hurtado, en cómo darle dientes, digamos, cómo darle dientes al derecho internacional de los derechos humanos. En este momento, como está estructurado y concebido, es la buena fe. Y si los estados medianamente poderosos y los demás poderosos no respingan, no presionan, no reclaman estas violaciones, es ahí donde se está fallando. Los estados están fallando. Espero que esto sirva para que la comunidad internacional reflexione y no lleguemos a otra atrocidad como la Segunda Guerra, lo de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, para otra vez sensibilizar a los países del mundo de que debe haber un orden en el que arriba de todo esté la perspectiva de derechos humanos, esté la dignidad humana, que el fin sea la dignidad humana y no sea el medio, que en su momento estas normas de derecho internacional permeen y los principios de derecho internacional permeen en todos los países del mundo y tengan elementos para frenar este tipo de acciones de gobernantes populistas, autócratas, dictadores. eh, no es culpa de las normas de derecho internacional ni de los organismos, es culpa de cómo está la arquitectura realizada para eh, actuar, presionar a los que deben actuar de buena fe. Eso sería lo que yo le puedo comentar, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pero no dejemos de luchar, no dejemos de defender, no dejemos de pelear, porque esto perdure, porque los derechos humanos se respeten y se garanticen. El día que dejemos de hacerlo, se acabó. Gracias. Doctor Rico, adelante, por favor. Nuevamente, señor, yo soy de los que digo que la justicia cojea, es ciega, es sorda, pero tarde o temprano llega, porque es que no solo es la afectación de los demás países, sino los mismos norteamericanos están sufriendo ese golpe, digamos, de estas políticas autocráticas del señor Trump. Y cierro, encontré por ahí una frasecita muy bonita que quiero compartir. Dice, el juicio de Salomón ejemplifica la primacía de la justicia equitativa sobre la aplicación mecánica de la ley, demostrando sabiduría divina al discernir la verdad oculta. Al ordenar dividir al niño en disputa, Salomón reveló la verdadera madre por su compasión, priorizando la vida y la verdad sobre el simple testimonio legal. Entonces, aquí es donde digo que muchas veces la justicia se aparta de la ley o la ley se aparta de la justicia. Muchas gracias. Sí. Doctor, muchas gracias. Excelente ponencia de hoy, excelente intervención. Muchas gracias. Gracias. Recuerden que los derechos humanos le regresan al derecho su sentido de justicia. Con eso vemos y apreciamos lo hermoso, el impacto de los derechos humanos en la vida de las personas y en la vida de los estados. Gracias. Pues mi querido Hugo, no me resta más que agradecerte tu tiempo, tu dedicación, el que hayas estado con nosotros en esta sesión. Siempre lo he dicho y lo diré en cualquier foro, un hombre brillante, un hombre inteligente, un hombre honrado, un hombre con una gran capacidad intelectual, que eres ejemplo verdaderamente de aquello que debemos de cuidar, sobre todo todos quienes estamos inmersos en la defensa y en la protección de los derechos humanos, que es una tarea muy difícil, una tarea bueno, tenemos muchas barreras para poder conseguir
el objetivo fundamental de la defensa de la dignidad humana, pero como bien lo comentas, no debemos claudicar, al contrario, somos muchos los que queremos hacer un cambio radical en nuestros diferentes países. Pues nuestro aprecio, nuestra admiración, Hugo, pues nuevamente muchísimas gracias. No, el agradecido contigo, con el instituto y con todas las compañeras y los compañeros que me hicieron favor de escucharme. Soy yo, el agradecido soy yo. Y estoy a sus órdenes. Espero vernos pronto otra vez. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado. Que nos pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. Buenas gracias. noches para todos, compañeros, amigos. Muchas gracias.